Hay una sola frase en los labios de Jesús que ha quitado el sueño a más cristianos sinceros que cualquier otra. Una frase que ha hecho temblar a almas piadosas durante 2000 años. Jesús, el hombre más amoroso que pisó esta tierra, el que perdonó a la adúltera, al ladrón en la cruz, al que lo negó 3 veces, ese mismo Jesús dijo que hay un pecado que jamás será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero, nunca. Escucha sus palabras exactas en Marcos 3, 28 y 29. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. No tiene jamás perdón, reo de juicio eterno. ¿Entiendes el peso de esas palabras? Todos los pecados, dice Jesús, todos pueden ser perdonados. El asesinato, el adulterio, el robo, la mentira, la traición, todos, menos uno. Hay un pecado, uno solo, que cierra la puerta para siempre. Y la pregunta que te ha estado quemando por dentro, la pregunta que tal vez te trajo hasta este video, es esta. ¿Y si yo lo cometí? ¿Y si, sin saberlo, ya crucé esa línea de la que no hay retorno? Tal vez has cargado esa pregunta durante años. Tal vez recuerdas un momento de tu vida, una palabra que dijiste, un pensamiento que cruzó tu mente, una época en la que le diste la espalda a Dios y desde entonces vives con un nudo en el estómago, preguntándote si Dios ya te tachó de su libro para siempre. Tal vez nunca te has atrevido a decírselo a nadie, porque te da vergüenza, porque te da miedo que te confirmen lo peor. Has cargado ese peso en silencio. Si eres tú, este mensaje es para ti y necesito que lo escuches completo, porque lo que el texto realmente enseña puede ser la liberación que has esperado por años. Quédate conmigo hasta el final, porque esta noche vas a entender exactamente qué es ese pecado, qué no es, y por qué la misma angustia que sientes al preguntártelo puede ser la prueba más clara de que no lo has cometido. Pero para llegar a ese consuelo, primero tenemos que mirar de frente el texto, sin suavizarlo, sin diluirlo. Porque solo la verdad completa puede dar una paz completa. Mi nombre no importa esta noche. Lo que importa es lo que A.W. Tozer enseñó sobre este pecado, y lo que enseñó incomodó a muchos y consoló a muchos otros. Porque Tozer no era de los que esquivan los textos difíciles. Él los miraba de frente, con la Biblia abierta y el griego original como lámpara. Y esta noche voy a hacer lo mismo contigo. Voy a mostrarte lo que la iglesia moderna casi nunca se atreve a predicar con claridad, porque da miedo, porque incomoda, porque obliga a mirar el abismo. Pero también voy a mostrarte la salida que el mismo texto ofrece. Tozer tenía una convicción que atravesaba toda su predicación, que el mayor problema de la iglesia moderna no es que peque demasiado, sino que conoce a Dios demasiado poco. Decía que hemos perdido el temor reverente, la conciencia de la santidad de Dios. Y precisamente por eso, un texto como este es tan importante. No para aterrorizarnos sin sentido, sino para recuperar algo que hemos perdido, la seriedad de rechazar a Dios y al mismo tiempo la inmensidad de su gracia para el que viene. Tozer no predicaba el miedo por el miedo, predicaba la verdad completa que incluye tanto la advertencia más solemne como el consuelo más profundo. Y eso es lo que vas a recibir esta noche, la verdad completa. Pero antes, necesito que hagas algo. Dale me gusta a este video, porque cada me gusta lo empuja hacia algún hermano que vive atormentado por esta misma duda y necesita esta verdad esta noche. Hay miles de personas perdiendo el sueño por este tema y tu like puede ser lo que ponga este mensaje delante de sus ojos. Suscríbete a la palabra sagrada y activa la campanita. Y escribe en los comentarios la palabra gracia.
una sola palabra: gracia. Porque a pesar de lo aterrador de este tema, la gracia de Dios será la última palabra de este mensaje, como verás. Escribir esa palabra es declarar que confías en que la gracia de Dios es más grande que tu temor. Hazlo ahora, antes de seguir. Ahora respira hondo y vamos al texto, vamos al griego, porque aquí es donde la verdad se aclara. Y necesito pedirte algo antes de entrar. No escuches esta parte con miedo, sino con atención. Sé que el tema asusta. Sé que tal vez tu corazón está latiendo más rápido ahora mismo, pero te prometo que cuando entiendas el texto en su contexto, vas a sentir alivio, no terror. La verdad, cuando se entiende bien, libera. Es la media verdad, el texto arrancado de su lugar, lo que esclaviza. Así que quédate conmigo y míralo de frente. La luz disuelve los miedos que la oscuridad agranda. Para entender lo que Jesús dijo, tenemos que ver por qué lo dijo. Porque Jesús no soltó esta advertencia en el vacío. La dijo en un momento específico, contra personas específicas, por una razón específica. Y cuando entiendas el contexto, el pecado imperdonable dejará de ser un misterio aterrador y oscuro y se volverá algo claro, aunque siga siendo solemne. Marcos 3 nos cuenta la escena. Jesús estaba sanando, estaba liberando a personas oprimidas por demonios, estaba haciendo el bien con un poder evidente, innegable, sobrenatural. Las multitudes lo veían y se maravillaban. La gente venía de todas partes, de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de las regiones de Tiro y de Sidón. Venían en multitudes tan grandes que Jesús tuvo que pedir una barca para que la gente no lo aplastara. Sanaba a tantos que los enfermos se lanzaban sobre él para tocarlo. Los espíritus inmundos, al verlo, caían delante de él y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». El poder de Dios era tan evidente que hasta los demonios lo reconocían y temblaban. Pero llegaron los escribas, los líderes religiosos que habían venido desde Jerusalén, expertos en la ley, hombres que conocían las escrituras de memoria, que esperaban al Mesías, que deberían haber sido los primeros en reconocerlo. Y al ver el poder innegable de Dios obrando delante de sus ojos, ¿qué dijeron? Aquí está lo terrible. No pudieron negar el milagro, era demasiado evidente. La gente sanaba, los demonios huían. No podían decir, esto no está pasando, porque estaba pasando delante de todos. Entonces hicieron algo monstruoso, algo que revela la profundidad de la corrupción del corazón humano. Dijeron, tiene a Beelzebú, y por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Detente y piensa en la maldad y la irracionalidad de esa acusación. Jesús estaba liberando a la gente de los demonios. Estaba destruyendo el reino de las tinieblas. Y ellos dijeron que lo hacía con el poder del diablo. Jesús mismo les respondió con lógica aplastante. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede permanecer. Es absurdo que el diablo destruya su propio reino. La acusación de los escribas no tenía ni pies ni cabeza. No era una conclusión sincera. Era una mentira deliberada, nacida del odio, diseñada para desacreditar una obra que ellos sabían perfectamente que venía de Dios. ¿Entiendes lo que hicieron? Vieron la obra clara, pura, innegable del Espíritu Santo de Dios, y llamaron a esa obra, obra del diablo. Miraron la luz y dijeron que era tinieblas. Miraron a Dios obrando y dijeron que era Satanás. No fue un error de ignorancia, no fue una duda sincera, fue una atribución deliberada, con los ojos abiertos, de la obra del Espíritu Santo al demonio. Ellos sabían que era Dios, y aún así, por el odio y la dureza de sus corazones, lo llamaron diablo.
Y fue entonces, en respuesta a eso, que Jesús pronunció la advertencia sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. El contexto lo es todo. El pecado imperdonable no fue una frase abstracta lanzada al aire. Fue la descripción exacta de lo que esos hombres estaban haciendo: ver la obra innegable de Dios y con plena conciencia atribuirla al diablo. Y aquí está la ironía más oscura de toda la escena. ¿Quiénes eran los que estaban en peligro del pecado imperdonable? No los pecadores comunes, no las prostitutas, ni los cobradores de impuestos, ni los borrachos, ni los que la sociedad despreciaba. Esos venían a Jesús, reconocían su necesidad y eran perdonados. Los que estaban en peligro eran los líderes religiosos, los que conocían las Escrituras, los que se creían justos, los que estaban tan seguros de su propia rectitud que podían mirar a Dios en la cara y llamarlo diablo. Su problema no era que pecaran mucho, era que estaban tan endurecidos en su orgullo religioso que ya no podían reconocer a Dios cuando lo tenían delante. Ese es el camino al pecado imperdonable, no la debilidad del pecador que cae, sino la dureza del corazón que se cree justo y rechaza la luz con los ojos abiertos. Y eso, una vez más, debería darte paz, porque el alma que se humilla, que reconoce su necesidad, que teme a Dios, está en el polo opuesto de esos escribas endurecidos. Ahora vamos a la palabra. Blasfeme en griego es blasfemia y no significa simplemente decir una mala palabra o maldecir en un momento de ira. En su raíz, blasfemia significa hablar de manera difamatoria, calumniar, atribuir maldad a algo, dañar la reputación de alguien con palabras. La palabra se compone de dos raíces, una que sugiere daño o perjuicio, y otra que tiene que ver con la fama o la reputación. Blasfemar es, literalmente, manchar el nombre, difamar, atribuir lo malo a lo que es bueno. Blasfemar contra el Espíritu Santo no es soltar una grosería en un momento de enojo. Es algo mucho más profundo y deliberado. Es atribuir conscientemente al diablo la obra que sabes que es de Dios. Es llamar mentira a la verdad que reconoces como verdad. Es mirar la luz, saber que es luz, y jurar que es oscuridad. Y observa una distinción que el mismo Jesús hizo y que es de un consuelo enorme. En el pasaje paralelo de Mateo 12, Jesús dijo: «A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado». ¿Lo captaste? Jesús dijo que incluso hablar contra el Hijo del Hombre, contra Él mismo, puede ser perdonado. ¿Por qué? Porque alguien podía mirar a Jesús, ver a un hombre común de Nazaret y dudar, rechazarlo por ignorancia, sin entender quién era. Eso es perdonable. Pero cuando una persona ve la obra clara e innegable del Espíritu de Dios, la reconoce como divina en su conciencia y aún así la llama diabólica, eso es distinto. Ya no es ignorancia, es rechazo consciente de la verdad reconocida. Y mira la otra expresión que usa Jesús. Dice que el que comete este pecado es reo de juicio eterno. Algunos manuscritos antiguos dicen que es culpable de un pecado eterno, en griego aioniou amartematos, un pecado eterno. Detente en eso, no un pecado grande, no un pecado horrible, un pecado eterno, es decir, un pecado que no termina, que no se arrepiente, que permanece. Y aquí está la clave que casi nadie te explica. Lo que hace que este pecado sea imperdonable no es que Dios se niegue a perdonarlo por capricho, es que, por su propia naturaleza, este pecado endurece el corazón de tal manera que la persona ya no quiere el perdón, ya no busca a Dios, ya no se arrepiente. Es eterno porque es permanente. Es imperdonable porque el que lo comete ha rechazado de manera final y definitiva al único que podría perdonarlo. Piensa en esta imagen.
Imagina que hay una sola medicina que cura una enfermedad mortal. Una sola. No hay otra. Ahora imagina que un hombre enfermo no solo rechaza esa medicina, sino que la declara veneno, la tira al suelo, la pisotea y jura que el médico que se la ofrece es un asesino. Ese hombre no morirá porque no había cura. Morirá porque rechazó la única cura que existía y la rechazó llamándola veneno. Así es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El Espíritu es el que aplica a tu corazón la cura de Cristo. Rechazarlo de manera final, llamándolo diablo, es quedarse sin la única medicina del alma. No porque Dios sea cruel, sino porque el pecador rechazó el remedio. Pero fíjate en algo de esa imagen. Mientras el enfermo todavía quiera la medicina, mientras todavía la busque, mientras todavía reconozca que la necesita, la cura sigue disponible para él. El que se queda sin cura es solo el que la rechaza y la maldice de manera definitiva. Si tú, esta noche, todavía deseas la medicina, todavía reconoces que necesitas a Cristo, todavía quieres su perdón, entonces la cura está disponible para ti, extendida, ofrecida, esperando que la tomes. Tu deseo de sanar es la prueba de que todavía puedes sanar. ¿Me sigues? Porque esto cambia todo. Vamos a profundizar, porque aquí es donde se disuelve el terror y aparece la claridad. La mayoría de las personas que temen este pecado lo temen porque nunca les explicaron lo que realmente es. Escucharon pecado imperdonable y su imaginación construyó un monstruo. Una línea invisible que cualquiera podría cruzar por accidente, una palabra que se te escapa y de repente estás condenado, un pensamiento intrusivo que te sella para siempre. Y vivieron aterrados, revisando su pasado, preguntándose en qué momento exacto perdieron toda esperanza. Pero nada de eso es lo que enseña el texto. Cuando entiendes la verdadera naturaleza de este pecado, el monstruo de tu imaginación se desvanece y en su lugar aparece algo solemne pero claro, algo que de hecho te da paz en lugar de quitártela. Piensa en cómo funciona el perdón, quién es el que convence al ser humano de su pecado, el que lo lleva al arrepentimiento, el que lo señala hacia Cristo, el Espíritu Santo. Jesús mismo lo dijo en Juan 16. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que toca tu conciencia, el que te hace sentir el peso de tu pecado, el que te atrae hacia el perdón de Cristo. Es la mano de Dios extendida hacia ti. Nadie viene a Cristo por su propia cuenta, es el Espíritu quien lo trae. Jesús dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y ese trabajo de atraer, de convencer, de ablandar el corazón, lo hace el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué pasa si una persona rechaza de manera total, final y definitiva esa mano? ¿Qué pasa si endurece su corazón hasta el punto de llamar diablo a la única voz que podría salvarlo? Esa persona se queda sin el medio del perdón. No porque Dios no quiera perdonar, sino porque rechazó al mensajero del perdón. Es como un hombre que se ahoga y aparta con violencia la única mano que se estira para rescatarlo, jurando que esa mano es la que lo quiere hundir. No es que no haya rescate, es que rechazó el rescate de manera definitiva. El perdón sigue disponible, infinito, pero la persona ha cerrado por dentro la única puerta por la que ese perdón podía entrar. Por eso es tan importante entender que este pecado no es un acto, sino un estado. No es un momento, sino una dirección. Hay una gran diferencia entre tropezar en el camino y dar la espalda al camino para siempre. El que tropieza puede levantarse, el Espíritu lo ayuda a levantarse. Pero el que se da la vuelta decide no volver y endurece su corazón contra cada llamado, ese va alejándose hasta que ya no oye la voz que lo llama. El pecado imperdonable es el destino final de ese camino de endurecimiento, no un accidente en el camino de la fe.
Tozer lo explicaba así: el pecado contra el Espíritu Santo no es un acto aislado que cometes un martes por la tarde y de repente, sin darte cuenta, quedas condenado para siempre. No es una palabra que se te escapa. Es una disposición del corazón, una postura endurecida, sostenida en el tiempo, de rechazo consciente y deliberado a la verdad que Dios te ha mostrado claramente. Es un corazón que se ha vuelto tan duro, tan resistente, que ya no puede ni quiere arrepentirse. Tozer insistía en que Dios nunca cierra una puerta que el hombre quiera de verdad cruzar. El que de verdad desea el perdón, siempre lo encuentra, porque ese deseo mismo es obra del Espíritu que supuestamente habría sido rechazado. Comparte este video ahora mismo con alguien que vive con miedo de haber perdido la salvación. Alguien atormentado por la duda, que no duerme tranquilo pensando que tal vez Dios ya lo rechazó. Tal vez es un familiar, un amigo de la iglesia, alguien que una vez te confesó este temor, porque lo que viene ahora puede liberarlo de esa cárcel en la que ha vivido tal vez por años. No cuesta nada compartir y podría devolverle la paz a un alma que la perdió hace mucho. Compártelo y volvemos. Ahora, escúchame con muchísima atención, porque esto es lo más importante de todo el mensaje. Si has llegado hasta aquí con el corazón apretado, temiendo haber cometido el pecado imperdonable, quiero que escuches esta verdad con toda claridad. El simple hecho de que temes haberlo cometido es, en sí mismo, la prueba más fuerte de que no lo has cometido. Léelo otra vez en tu mente, despacio, porque esta sola frase ha liberado a miles de almas atormentadas a lo largo de los siglos. El que teme haber blasfemado contra el Espíritu por ese mismo temor, demuestra que no lo ha hecho. Suena casi demasiado bueno para ser verdad, pero es teología sólida y te voy a explicar exactamente por qué. Déjame explicarte por qué, porque esto no es un consuelo barato, es teología sólida. El que comete la blasfemia contra el Espíritu Santo tiene un corazón endurecido, frío, indiferente, hostil a Dios. No le importa a Dios, no siente convicción, no tiene miedo de ofender a Dios, porque ya rechazó a Dios por completo. Su conciencia está muerta. Le da exactamente igual su estado espiritual. Si le hablaras del juicio, se encogería de hombros. Si le hablaras del perdón, se burlaría. No hay en él ni un solo hilo de anhelo por Dios, porque cortó todos esos hilos de manera deliberada y final. Ahora, mírate a ti mismo. Tú estás preocupado. Tú tienes miedo. Tú anhelas el perdón. Tú te angustias ante la posibilidad de haber ofendido a Dios. ¿De dónde crees que viene esa angustia? ¿De dónde viene ese deseo de estar bien con Dios? Viene del Espíritu Santo obrando en ti. Piénsalo con lógica. Si tú hubieras rechazado y expulsado al Espíritu Santo de manera final, ¿cómo es que ahora mismo el Espíritu está produciendo en ti convicción, temor santo, anhelo de perdón? Sería una contradicción. El Espíritu que supuestamente rechazaste no podría estar obrando en ti al mismo tiempo. El hecho de que sientas su obra es la prueba de que no lo has expulsado. Un corazón que ya blasfemó contra el Espíritu de manera final no se preocuparía ni un segundo por esto. No estaría viendo este video. No sentiría ningún temor. El hecho de que a ti te importe, de que te duela, de que lo temas, es la evidencia de que el Espíritu Santo todavía está obrando en tu corazón, todavía te está llamando, todavía no te ha soltado. Escúchame bien. Los que de verdad cometieron ese pecado nunca se preocupan por haberlo cometido. Han perdido por completo la capacidad de preocuparse. Han perdido el interés, el anhelo, la sensibilidad. Han llegado a un punto de frialdad total donde Dios sencillamente no les importa. Tu preocupación misma es el latido de una conciencia viva, y una conciencia viva es obra del Espíritu Santo.
El que teme haber blasfemado contra el Espíritu demuestra con ese mismo temor que el Espíritu sigue presente en él. Es lógicamente imposible cometer ese pecado y a la vez angustiarse por haberlo cometido, porque la angustia es justamente lo que ese pecado elimina. Spurgeon, otro gran predicador, decía que el que está angustiado por este pecado puede estar seguro de que no lo ha cometido, porque la angustia espiritual es señal de vida espiritual, y este pecado solo lo cometen los espiritualmente muertos, los endurecidos, los que ya no sienten absolutamente nada por Dios. Así que respira. Si has temblado durante este mensaje, ese temblor es una buena señal. Es tu corazón, todavía sensible, todavía vivo, todavía buscando a Dios. Déjame ponerlo de otra manera, con una imagen que tal vez te ayude. El dolor es una señal de vida. Cuando un miembro del cuerpo muere, deja de doler. Un brazo gangrenado, muerto, ya no siente nada. Puedes pincharlo y no hay reacción. Pero un brazo vivo grita de dolor cuando lo lastimas. El dolor, por incómodo que sea, es la prueba de que hay vida en ese miembro. Así también, el dolor espiritual que sientes, esa angustia por tu relación con Dios, ese temor de haberlo ofendido, es la prueba de que tu alma está viva delante de Dios. El alma que de verdad cometió el pecado imperdonable es como el miembro gangrenado. Ya no siente nada, ya no le duele, ya no le importa. Tu dolor te delata. Estás vivo. Y piensa en quién querría convencerte de lo contrario. El diablo es llamado en Apocalipsis el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Su trabajo favorito es tomar a un creyente sensible y susurrarle: es demasiado tarde para ti, ya cruzaste la línea, Dios ya te rechazó, no hay esperanza. ¿Por qué hace esto? Porque sabe que un creyente paralizado por la desesperación es un creyente derrotado. Si logra convencerte de que ya no hay perdón para ti, logra que dejes de buscar a Dios, que dejes de orar, que te hundas en la desesperanza. Pero esa voz no es la voz de Dios. La voz de Dios convence de pecado para llevarte al arrepentimiento y al perdón. La voz del acusador condena para llevarte a la desesperación. Aprende a distinguir las dos. Si la voz que escuchas te dice, no hay esperanza, ríndete. Esa no es la voz del Espíritu Santo, es la voz del acusador y es mentira. ¿Me sigues? Quiero que esto penetre, porque hay demasiados creyentes sinceros encarcelados por este miedo sin necesidad. Y permíteme decirte algo sobre ese encarcelamiento, porque he visto el daño que hace. He visto personas dejar de orar porque pensaban que ya no servía de nada. He visto personas alejarse de la iglesia convencidas de que ya no pertenecían. He visto el gozo de la salvación robado de almas que en realidad sí eran salvas, todo por una interpretación equivocada de este texto, alimentada por el acusador. Es una de las cárceles espirituales más crueles que existen, porque la víctima cree que las rejas son obra de Dios, cuando en realidad son obra del mentiroso. Si tú has vivido en esa cárcel, quiero que entiendas esta noche que la puerta nunca estuvo cerrada con llave, solo parecía cerrada. Y la verdad de la palabra de Dios es la llave que la abre de par en par. Déjame contarte de un hombre, lo llamaré Don Genaro, de 73 años. Genaro vino a mí destrozado. Me dijo, con lágrimas en los ojos: Pastor, hace 40 años, en un momento de rabia, de dolor, después de perder a mi hijo, maldije a Dios. Le dije cosas horribles, y desde entonces vivo convencido de que cometí el pecado imperdonable, de que estoy condenado, de que ya no hay esperanza para mí. He vivido 40 años en ese tormento. Y yo lo miré y le dije: Genaro, escúchame. El hecho de que durante 40 años te haya dolido, el hecho de que ahora mismo estés llorando por eso, el hecho de que anheles desesperadamente el perdón de Dios, es la prueba de que no cometiste ese pecado.
Tu maldición no fue una blasfemia final y endurecida contra el Espíritu, fue el grito de un padre roto de dolor y un corazón que durante 40 años ha buscado el perdón. Es un corazón que el Espíritu nunca soltó. Y vi cómo 40 años de cadenas se rompieron en ese hombre. Lloró, pero esta vez de alivio, porque entendió que el verdadero pecado imperdonable nunca habría producido en él semejante angustia. Y conocí también a una mujer, la llamaré Doña Remedios, de 69 años. A Remedios la atormentaba algo distinto. Ella me dijo: «Pastor, a veces cuando estoy orando me vienen a la mente pensamientos horribles contra Dios, pensamientos blasfemos que no quiero tener, que me dan terror. Estoy segura de que esos pensamientos son el pecado imperdonable». Y le expliqué algo que necesitas oír tú también, si batallas con esto: los pensamientos intrusivos, no deseados, que te horrorizan, que luchas por rechazar, no son la blasfemia contra el Espíritu Santo. Todo lo contrario. El hecho de que esos pensamientos te horroricen, que los odies, que los quieras lejos, demuestra que tu corazón está alineado con Dios, no contra Él. La blasfemia imperdonable es deliberada, deseada, abrazada con plena voluntad. Un pensamiento intrusivo que combates es prueba de que amas a Dios, no de que lo rechazas. Remedios también quedó libre esa noche al entender que su guerra contra esos pensamientos era precisamente la evidencia de que el Espíritu vivía en ella. Tal vez tú eres como Genaro. Tal vez cargas un momento, una palabra, una época de tu vida y el enemigo te ha convencido de que cruzaste la línea. Escúchame, el diablo es el acusador de los hermanos. Le encanta tomar este texto y usarlo como un látigo para atormentar a los hijos de Dios. Le encanta convencer a las almas sensibles de que ya no hay esperanza. Pero esa acusación misma es una mentira. Porque el que de verdad cometió este pecado jamás sentiría el peso que tú sientes. Ahora bien, tengo que ser justo y equilibrado, porque la verdad no está en ningún extremo, y no quiero que salgas de aquí pensando que este pecado no existe o que no hay que tomarlo en serio. Sí existe, es real. Jesús lo dijo, y Jesús no exagera. Hay personas que sí pueden endurecer su corazón hasta el punto de no retorno. ¿Quiénes son? No son los que tiemblan de miedo como Genaro. Son los que, habiendo visto la verdad con claridad meridiana, habiendo sentido la convicción del Espíritu una y otra vez, deciden de manera consciente, deliberada y final cerrar la puerta. Son los que escuchan el Evangelio 1000 veces, sienten el llamado 1000 veces y 1000 veces lo pisotean, hasta que un día su corazón se vuelve de piedra y ya no sienten nada. La Escritura advierte en Hebreos: «Si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones». Y en Proverbios: «El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina». Quiero ser honesto contigo, porque diluir este texto no te ayudaría. Hay un peligro real, y no debemos fingir que no existe solo para sentirnos cómodos. El corazón humano tiene una capacidad aterradora de endurecerse. Cada vez que una persona escucha la verdad y la rechaza, su corazón se vuelve un poco más duro, un poco menos sensible, un poco más sordo a la voz de Dios. Es como un callo que se forma en la piel. Al principio la piel es sensible, pero con la fricción repetida se vuelve dura, insensible. Así es la conciencia que rechaza repetidamente a Dios. Y existe el peligro de que alguien llegue tan lejos en ese camino que ya no pueda volver. No porque Dios le cierre la puerta, sino porque Él mismo perdió la capacidad de querer cruzarla. Por eso el llamado de la Escritura es siempre hoy. Hoy, si oyes su voz. No mañana, no la semana que viene. Hoy,
mientras tu corazón todavía es sensible, mientras todavía puedes oír. ¿Ves la diferencia? El peligro no es para el que teme, es para el que ya no teme. El peligro no es para el que busca, es para el que dejó de buscar hace mucho y ya ni le importa. El peligro es el corazón que se endurece poco a poco, rechazo tras rechazo, hasta que la conciencia se cauteriza y la voz del espíritu ya no se escucha. Ese proceso es real y por eso este texto debe tomarse en serio. Pero, y escucha esto, ese proceso nunca termina en una persona angustiada que clama por perdón. Termina en una persona fría que ya no clama por nada. Piensa en Faraón, en el libro del Éxodo. Plaga tras plaga, Dios le mostró su poder con claridad innegable. Y la Escritura dice que al principio Faraón endureció su propio corazón. Una y otra vez vio la mano de Dios y la endureció. Y llegó un punto, después de tanto endurecimiento voluntario, en que la Escritura dice que Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Lo ves? Faraón endureció su corazón tantas veces que finalmente quedó endurecido de manera permanente. No fue un solo acto, fue un proceso de rechazo tras rechazo, hasta que ya no hubo vuelta atrás. Así es el camino hacia el pecado imperdonable. No un tropiezo, sino un endurecimiento progresivo y voluntario contra una verdad cada vez más clara. Y piensa en el contraste con Judas y con Pedro, los dos discípulos que fallaron en la misma semana. Judas traicionó a Jesús. Pedro lo negó 3 veces. Los dos pecaron gravemente. Pero, ¿cuál fue la diferencia en el desenlace? Pedro lloró amargamente, se arrepintió y volvió. Fue restaurado. Judas sintió remordimiento, pero en lugar de correr a la misericordia, se hundió en la desesperación y se quitó la vida. La diferencia no fue el tamaño del pecado, fue la dirección del corazón después del pecado. Uno corrió hacia la gracia, el otro se cerró a ella, y esa es la lección. Lo que condena no es la gravedad de la caída, sino el rechazo final del perdón. Entonces, ¿qué haces con todo esto? Déjame darte algo concreto para llevarte. Lo primero, si has vivido con el miedo de haber cometido este pecado, suelta esa cadena esta noche. Tu miedo mismo es la evidencia de que el Espíritu sigue obrando en ti. Deja de escuchar al acusador. El que blasfemó de manera final contra el Espíritu no está preocupado. Tú lo estás. Esa preocupación es el testimonio de una conciencia viva. Descansa en eso. No permitas que el enemigo te robe ni un día más de paz con una mentira que el propio texto desmiente. Lo segundo, no endurezcas tu corazón hoy. La gran lección práctica de este texto no es que vivas aterrado, sino que respondas hoy a la voz de Dios. La blasfemia imperdonable es el final de un largo camino de endurecimiento. ¿Cómo te proteges de ese camino? Manteniendo tu corazón blando. Cada vez que sientas la convicción del Espíritu, no la silencies. Cada vez que escuches el llamado, no lo pospongas. Hoy, si oyeréis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La protección contra el pecado imperdonable es un corazón que dice sí a Dios hoy y mañana y siempre. Cada sí mantiene tu corazón tierno, cada no lo endurece un poco más. Así que elige hoy responder a su voz. Lo tercero, corre a Cristo ahora mismo. La existencia de un pecado imperdonable no debe alejarte de Dios por miedo. Debe lanzarte a los brazos de Cristo por gracia. Si sientes el más mínimo deseo de estar bien con Dios, ese deseo es una invitación abierta. La puerta sigue abierta para ti. El hecho de que quieras entrar prueba que la puerta no se ha cerrado. Ningún alma que de verdad busque a Cristo será jamás rechazada, porque Él dijo, al que a mí viene no le echo fuera. No dijo, tal vez lo reciba, ni lo recibo si es lo suficientemente bueno. Dijo, no le echo fuera. Es una promesa absoluta. Si vienes, entras. Punto. Y lo cuarto, lo más importante,
Entiende la verdadera naturaleza de Dios en este texto. Mira otra vez lo que Jesús dijo. Todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Antes de hablar del único pecado imperdonable, Jesús proclamó la inmensidad del perdón de Dios. Todos los pecados, cualesquiera que sean. El énfasis principal de Jesús no fue la condenación, sino la magnitud de la gracia. Hay un pecado que no se perdona, sí, pero solo uno, y solo porque ese pecado consiste precisamente en rechazar de manera final el perdón. Todo lo demás, absolutamente todo lo demás, está cubierto por la sangre de Cristo. Fíjate en la proporción del texto. Jesús dedica más palabras a la amplitud del perdón que a la excepción. La regla es el perdón sin límites. La excepción es para el que rechaza el perdón sin remedio. Piénsalo. ¿El asesino puede ser perdonado? Pregúntale a David, pregúntale a Pablo. ¿El adúltero puede ser perdonado? Pregúntale a la mujer junto al pozo. ¿El que niega a Cristo puede ser perdonado? Pregúntale a Pedro, que lo negó 3 veces con maldiciones y fue restaurado. ¿El perseguidor de la iglesia puede ser perdonado? Pregúntale a Saulo de Tarso, que se volvió el apóstol Pablo. No hay pecado en tu pasado, por horrible que sea, que esté fuera del alcance de la sangre de Cristo, siempre que tú vengas a Él. El único que se queda sin perdón es el que rechaza para siempre al que perdona. Mira a David. Cometió adulterio con Betsabé y luego mandó matar a su esposo, Urías, para encubrirlo. Adulterio y asesinato, 2 de los pecados más graves. ¿Y qué pasó cuando el profeta Natán lo confrontó? David no endureció su corazón, se quebrantó. Escribió el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Y Dios lo perdonó. David siguió siendo llamado varón conforme al corazón de Dios. Si Dios perdonó adulterio y asesinato en un corazón arrepentido, ¿cómo no perdonaría lo que tú cargas si vienes a Él con ese mismo quebranto? Mira a Pablo. Antes de ser apóstol, era Saulo, perseguidor de cristianos. Aprobó la muerte de Esteban. Arrastró a hombres y mujeres a la cárcel por seguir a Cristo. Respiraba amenazas y muerte contra los discípulos. Por sus propias palabras, era el primero de los pecadores. ¿Y qué hizo Dios con él? Lo derribó en el camino a Damasco, lo perdonó y lo convirtió en el mayor apóstol de la historia. Pablo mismo dijo que Dios lo salvó precisamente para que fuera ejemplo de que nadie está fuera del alcance de la gracia. Para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer. Si hubo perdón para el perseguidor Saulo, hay perdón para ti. Mira al ladrón en la cruz, un criminal condenado a muerte por sus crímenes, colgado al lado de Jesús. En sus últimas horas de vida, sin tiempo de hacer ninguna obra buena, sin bautizarse, sin nada que ofrecer, solo dijo: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Y Jesús le respondió: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Perdón total, en el último minuto, para un criminal. Esa es la magnitud de la gracia de Dios. Esa es la regla. El pecado imperdonable es la rarísima excepción de los que rechazan esta gracia hasta el final. Pero la gracia misma es para todos los que vienen. Inclinemos el corazón delante de Dios. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti por cada alma que ha escuchado este mensaje con el corazón apretado, por cada Genaro que ha vivido años encadenado al miedo de haberte ofendido sin remedio, por cada Remedios atormentada por pensamientos que odia. Señor, rompe esas cadenas esta noche. Muéstrales que su angustia misma es la prueba de que tu espíritu nunca los soltó. Señor, hay personas escuchando
que han cargado este peso durante años, en silencio, sin atreverse a contárselo a nadie. Han llorado a solas, han temido lo peor, han creído la mentira del acusador de que ya no hay esperanza para ellas. Padre, esta noche, con la verdad de tu palabra, libéralas, que entiendan que el que teme haberte perdido es precisamente el que no te ha perdido, que el deseo de volver a ti es la prueba de que la puerta sigue abierta. Y a los que han vivido endureciendo su corazón, posponiendo tu llamado, silenciando tu voz, Señor, ten misericordia. Ablanda hoy esos corazones antes de que sea tarde. Que escuchen tu voz hoy y no la endurezcan. Que no sigan el camino de Faraón, de endurecimiento en endurecimiento, sino el de David, el de Pedro, el del ladrón en la cruz, que corrieron a tu gracia. Que corran a Cristo, mientras la puerta sigue abierta, mientras tu espíritu todavía llama. Gracias, Padre, porque tu gracia es más grande que nuestro pecado más oscuro, porque todos los pecados, cualesquiera que sean, son perdonados a los que vienen a ti. Gracias, porque la sangre de Cristo limpia todo pecado. Gracias, porque al que a ti viene, no lo echas fuera, jamás. Y gracias, Señor, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, porque tu misericordia es nueva cada mañana, porque no quieres la muerte del impío, sino que se vuelva de su camino y viva. Sella esta verdad en cada corazón que escucha, para que ninguno viva un día más, encadenado al miedo cuando tú lo has hecho libre. En el nombre de Jesucristo, el que perdona todo pecado a todo el que viene. Amén. Hermano, hermana, si llegaste hasta el final, quiero que me cuentes en los comentarios. ¿Alguna vez viviste con el miedo de haber cometido este pecado? ¿Te liberó esta verdad esta noche? ¿Conoces a alguien, un Genaro o una Remedios, que haya cargado este temor? Escríbeme tu historia, porque tu testimonio puede ser la llave que libere a otro hermano que todavía vive encadenado a ese temor. Leo cada comentario, así que no te vayas sin dejar el tuyo. Y si este mensaje te dio paz, suscríbete a la Palabra Sagrada y activa la campanita, porque cada semana abrimos la Biblia desde el griego y el hebreo originales. Miramos de frente los textos que la Iglesia moderna evita, y recuperamos la verdad completa con la guía de A.W. Tozer, sin diluirla, pero sin quitarle nunca la gracia. Y recuerda esto, porque es la verdad que quiero que te lleves esta noche. El pecado imperdonable no es una trampa escondida en la que caes sin darte cuenta. Es la decisión final de un corazón que rechazó para siempre la mano que quería salvarlo. Y si esta noche tu corazón todavía tiembla, todavía teme, todavía anhela a Dios, escúchame. Esa es la prueba de que la mano de Dios todavía está extendida hacia ti. No la apartes, tómala, porque mientras puedas temer ofenderlo, todavía puedes correr a sus brazos, y al que a él viene, jamás, jamás lo echará fuera. Piénsalo una última vez. El único que de verdad debería temer este pecado es el que ya no lo teme en absoluto, y el hecho de que tú lo temas, de que tu alma se inquiete, de que busques respuestas, de que hayas llegado hasta el final de este mensaje, es la voz silenciosa del Espíritu Santo diciéndote: todavía estoy aquí, todavía te llamo, todavía no es tarde. No silencies esa voz. Respóndele hoy, porque el Dios que perdonó a David, a Pablo, a Pedro y al ladrón en la cruz, es el mismo Dios que tiene su mano extendida hacia ti esta noche, y su gracia, como dice su palabra, es más abundante que todo nuestro pecado.